Les damos una cordial bienvenida aquí a su canal Comenta Fantástico. En este video estaremos considerando juntos el estudio de esta semana, específicamente el 24 y el 25 de junio 2023. Vamos a tener este artículo muy interesante, muy fortalecedor, muy positivo, titulado Jehová lo ayudará a enfrentar los problemas inesperados. Tenemos el texto que preside este artículo del Salmo 34:19 que dice: Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Así que, hermanos, algo que este sistema nos da son sorpresas, muchas veces inesperadas, impredecibles, y esto es lo que comúnmente llamamos problemas inesperados. Así que, sea lo que sea que pase, lo cierto es que Jehová nos puede ayudar, de formas que ni imaginamos. ¿Cómo? No sabemos cómo, pero sabemos que Él no nos va a fallar, no nos fallará jamás. Vamos a ver un repaso de cómo Él hizo este tipo de ayudas a siervos suyos en el pasado, cómo lo hace hoy en día, y ejemplos de tiempos actuales. Vamos entonces aquí a la primera pregunta del párrafo 1. ¿De qué estamos convencidos? Quiero destacar primeramente los textos. Los textos tienen un propósito. Aquí se destacan dos, Romanos 8:35 al 39, que dice que nada, ni pruebas, ni dificultades inesperadas, ni las que uno sí esperaba, ni poderes, ni espíritus, ni muerte, ni ángeles, podrán separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, estamos convencidos de varias cosas. Primero, Jehová nos ama. Esa es una cosa, ese es un hecho del cual estamos convencidos. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Aquí ya lo subrayé. Esta sería una de las primeras respuestas. También, note, ese también es otra cosa que estamos convencidos, que obedecer los principios de Dios, las leyes de Dios, nos beneficia. Por eso dice en Isaías 48:17 y 18, si tan solo las personas, el mundo, prestaran atención a los mandamientos de Dios, sin duda ese sería el nuevo mundo. Párrafo 2, tenemos la pregunta: ¿qué problemas puede que tengamos y qué es posible que nos preguntemos? Hay infinidad de situaciones que usted, yo pasamos y el resto de la hermandad mundial también pasan. Algunas tienen que ver con cuestiones de salud, otras con cuestiones emocionales, cuestiones familiares, cuestiones económicas, duelos. Son una serie de situaciones que nos pueden afectar de diversas maneras. Aquí se menciona un familiar, tal vez nos falla y nos sentimos decepcionados. Quizá tenemos problemas que limitan nuestro servicio. ¿Cuáles problemas podrían ser? Bueno, imagine una enfermedad física, imagine una enfermedad mental, imagine un problema económico, pero también se puede dar el caso de alguien que pierde sus privilegios. Esto va a limitar su disposición de ánimo de servirle a Jehová. Los sentimientos negativos también. Tal vez alguien está sufriendo las consecuencias devastadoras de alguna inclemencia, como lo es un desastre natural. Entiéndase un terremoto, un tsunami, las lluvias, o lo contrario, las olas de calor que han estado afectando. Muchas personas dependen de los cultivos que siembran, de la tierra, y los calores intensos han dañado severamente sus siembras. ¿Qué decir también de la persecución? Algunos hermanos son perseguidos. Y bueno, por supuesto, respondiendo a la otra parte de la pregunta, ¿qué es posible que nos preguntemos? Bueno, sí, aquí está la primera. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que Dios no me está bendiciendo? ¿Será que tengo un pecado? Cometí un pecado y ya no recuerdo cuál es, pero
¿Tengo que hacer memoria para recordar qué hice de mal en mi pasado? Estas son situaciones que pasan por nuestra cabeza cuando pasamos por dificultades en la vida. Si usted en este momento está pasando una dificultad, quiero enviarle mucho ánimo y pedirle que no se rinda. Y el que muchos hermanos hayan pasado por lo mismo no significa que lo que usted está pasando no es importante. Nada de eso. Pero es parte del camino estrecho, es parte del recorrido que el cristiano debe pasar en su paso por este sistema. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 22, 1 y 2, notamos cómo el salmista, y esta es una profecía que el Mesías la cumplió, aquí dice: Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué estás lejos de mis gritos de angustia? Sigo llamándote y no me respondes, y de noche no me quedo en silencio. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el madero clavado. ¿Por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabachthani. Fueron las palabras que Él dijo en el madero. Y es que Él, siendo quien es, también sintió ese sentimiento al pasar por las pruebas, y no era para menos. Nosotros no hubiéramos aguantado ni la mitad de lo que Él vivió. Pero Dios no lo condenó por decir estas palabras. Habacuc 1, 2 y 3, ahí vemos cómo Habacuc puede sonar como un reclamo, y a las personas, especialmente los líderes de instituciones, de organizaciones de diferentes índoles, les enoja grandemente que los que están abajo de ellos les hagan reclamos, les hagan cuestionamientos como ¿hasta cuándo van a permitir esto? ¿Hasta cuándo van a cambiar estas políticas, estos procedimientos? Y por eso es que existen los sindicatos en los trabajos seglares. Pero el punto, hermanos, es que aquí Habacuc le dice esto no a un líder de una organización, no al jefe o al dueño de una empresa, se lo está diciendo a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? 4 veces dice ¿por qué? En estas escrituras, y 2 veces ¿hasta cuándo? Dios no lo eliminó, no lo pulverizó en ese instante por hacer este reclamo, por hacer esta pregunta, sino más bien lo comprendió. Ahí está. Entonces, hermanos, son preguntas que nos hacemos. Ahora, pasamos al párrafo 3. ¿Qué nos enseña el Salmo 34, 19? Bueno, este versículo es muy importante, es el texto que ya analizamos. Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Ya vimos que, número 1, los justos pasan por dificultades. Sí. Número 2, Jehová los libera de ellas. Ahí está. Estas 2 cosas nos enseña este texto, este salmo. Y es cierto que uno puede ser feliz sirviéndole a Dios, pero esto no significa que va a tener una vida sin problemas en este mundo, en este sistema. Ciertamente Dios quiere que nos centremos en la esperanza que Él nos da, la vida eterna en un nuevo mundo. Allí sí nos ofrece una vida sin problemas. Vamos ahora aquí a ver el párrafo 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? Respuesta. Analizaremos algunos ejemplos de fieles del pasado y de nuestros días. Y también podemos pensar, esto no está escrito en el artículo, las respuestas, pero podemos analizarlo aplicándolo a nosotros mismos. Cada vez que veamos los ejemplos en este estudio, vamos a estar hablando, por ejemplo, de Jacob, de sus hijos, la relación que él tuvo con su suegro Labán. Hablaremos del rey David también. Hablaremos de la congregación cristiana del primer siglo. Entonces, cuando miremos estos ejemplos, podemos tratar de ver más allá de solamente una lectura. ¿Cómo? Podemos preguntarnos, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación?
¿Cómo me ayuda este ejemplo a confiar más en Jehová? ¿Qué lecciones prácticas puedo aprender? Vamos entonces a empezar con los ejemplos de tiempos bíblicos. Párrafo 5. ¿Qué problema le causó Labán a Jacob? Vea el dibujo. Bueno, queremos destacar acá que, como se aprecia aquí en la imagen, ¿quién era el suegro de Jacob? Era un hombre estafador, un hombre deshonesto llamado Labán. Prácticamente él explotó a Jacob, se aprovechó de él, no cumplió a sus tratos, pactos que habían hecho. Fue un hombre muy traicionero, muy estafador. Es esa clase de persona a la que usted no querría comprarle nada, que usted preferiría tenerlo lo más lejos posible. Así que vamos a entrar ahora en detalle comentando cuáles fueron entonces algunos de estos problemas. Imagínese. Podemos destacar el siguiente. Jacob fue a visitar a Labán porque eran parientes. En ese entonces estaba permitido el matrimonio entre parientes. Pero él tenía 2 hijas, ¿sí? Entonces le aseguró que podía casarse con una de sus hijas, la menor. Y aparentemente estaba bien, solo que Jacob no tenía dinero y se ofreció a trabajar 7 años por Raquel, de quien ambos, es decir, tanto Jacob como Raquel estaban enamorados uno al otro. Entonces, él estuvo dispuesto a trabajar 7 años para casarse con ella. El tiempo pasó rápido. Ahí está una prueba de que Dios lo ayudó. El tiempo pasó rápido. Pero Labán engañó a Jacob. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, el día que se iba a celebrar el matrimonio, él cambió a su hija por su otra hija, la mayor, Lea. Pero espere un momento, el trato no había sido por Lea, el trato era por su otra hija, Raquel. Y de la manera más descarada, este hombre, Labán, le dice a Jacob que no podía hacer eso porque esa no era la costumbre ahí donde ellos vivían. Esperó 7 años para decirle que esa no era la costumbre, y mientras tanto ya lo había explotado, ya se había aprovechado de él, 7 años gratis. Pero Labán, que era un hombre astuto, recuerde, esto es muy importante, la palabra astucia y la palabra inteligencia, hay una diferencia. Se dice que la serpiente, que el diablo, es astuto, pero se dice que el siervo de Dios puede ser inteligente, puede ser sagaz. Así que debemos cuidarnos porque la palabra astucia está hablando de alguien que usa la inteligencia, pero para aprovecharse de otros, para hacerles daño a los demás, como era el caso con Labán, quien de una manera astuta le propuso otro trato, que trabajara otros 7 años gratis, siendo explotado por él a cambio de su hija, de quien él estaba enamorado. Hay personas que dicen que su amor es tan fuerte que no pueden estar lejos el uno sin el otro, pero aquí vemos el ejemplo del verdadero amor. No era una atracción carnal ni física, sino era un genuino amor. Él estuvo dispuesto a esperar por ella 14 años. Y habían más cosas que Labán le hizo de daño a Jacob. Al final fueron 20 años. A continuación pasemos al párrafo 6. ¿Qué otros problemas tuvo Jacob? Bueno, aquí tenemos otra situación que la solución al problema de Labán, con el suegro Labán, fue marcharse de la casa del suegro. Y hermanos, ustedes saben por experiencia o han visto experiencias de muchos, no vamos a generalizar que todos, pero muchos han vivido situaciones muy tensas, muy complejas por vivir con los suegros. Por eso la Biblia dice, dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. La Biblia no se equivoca. Y aquí vemos un ejemplo de alguien que fue mejor dejar a su suegro
y vivir independiente. Eso es un valor práctico que vemos en la Biblia, pero ya uno pensaría que al independizarse ya no hubo problemas. Pues hubo problemas, no los mismos, sino otra clase de problemas. Por ejemplo, sus hijos de Jacob no siempre se llevaban bien. Tenían envidia y riñas, entre ellos había una división. Y llegó esa envidia a un grado tan alto que llegaron a vender, a comercializar a su propio hermano José. Lo vendieron como esclavo, menciona la Escritura. Luego Simeón y Leví tomaron venganza por lo que le ocurrió a su hermana Dina. Luego la querida esposa de José, por quien había trabajado trabajó 14 años y esperó por ella 14 años, ella falleció en labor de parto. Luego hubo una hambruna y Jacob tuvo que irse a vivir a Egipto. Ya puede imaginarse el estrés que causa un cambio de vivienda. Estas fueron algunas de las situaciones que le tocó que vivir al patriarca Jacob. ¿Qué hay de nosotros? Pensamos en las preguntas del principio, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros? Quizás hemos tenido situaciones tensas con nuestros mismos hermanos carnales, con nuestros suegros, por ejemplo. No todos, vamos a generalizar, no todos, no hay que generalizar. A lo mejor hemos sido víctimas de alguna estafa en nuestra vida, de personas que nosotros pensábamos que eran confiables, quizás familiares, quizás amigos íntimos, quizás hermanos espirituales. Tristemente esto pasa. Bueno, nos podemos identificar entonces con Jacob, quien vivió este tipo de situaciones. Párrafo 7. ¿Cómo le demostró Jehová a Jacob que estaba contento con él? Bueno, aquí vemos un punto interesante, porque vemos cómo a pesar de los engaños de Labán, Jacob llegó a prosperar, florecer y prosperar en los ambientes más hostiles. Jehová bendijo a Jacob. La Biblia menciona que él se volvió un experto en el arte, en el oficio del pastoreo de ovejas. Esas fueron algunas de las situaciones que le tocó lidiar, soportar a Jacob. Y como ya hemos visto, se volvió un experto, aprendió a, por así decirlo, combinar las cabras, las ovejas, para que los moteados, dice el relato del Génesis, fueran de él, y él recibió y él creció y él prosperó, dice las escrituras del Génesis, mientras estuvo al lado de este hombre. De esa forma Dios lo bendijo, porque a pesar de estar sin nada, en medio de la nada, él puso su fe en Jehová y Jehová lo bendijo materialmente hablando. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo diferente, pero siempre de tiempos bíblicos. Párrafo 8. ¿Qué deseaba hacer el rey David? Respuesta. Él deseaba de todo corazón levantar una construcción dedicada exclusivamente al Creador aquí en la tierra. Era el sueño de él, tenía los planos. Sin embargo, las cosas no iban a ser del todo así. Resulta que él le comentó al profeta Natán el deseo que tenía y Natán lo animó. Natán le dijo que lo hiciera, que todo iba a salir bien. Ahora bien, vamos a ver qué pasó. Párrafo 9. ¿Cómo reaccionó David cuando no se cumplieron sus expectativas? Bueno, resulta que Jehová estaba pendiente y Jehová tenía otros planes. Él le envió a David el mensaje de que él no iba a ser el constructor de ese templo. Seguro que esto lo puso triste de alguna manera, ya que él tenía las mejores intenciones. No era por presunción, sino porque él quería que, si él estaba bien, viviendo en un buen lugar, él quería que la casa de Dios, el arca del pacto, el tabernáculo, todo estuviera en un lugar superior. Entonces llama la atención
¿Cómo reaccionó David? Él modificó los planes, no dijo, ¿saben qué? Si no quieren, yo me voy y miran qué hacen. Él no razonó así, él apoyó, se enteró que era su hijo el que iba a construir este templo y en vez de decirle, hazlo tú solo, tú tienes que ver qué haces, él apoyó a su hijo. Le dio el material, el dinero y hasta los planes, el diseño original de aquel templo. Párrafo 10, y aquí tenemos también nuevamente una pregunta. ¿Cómo bendijo Jehová a David? Y vemos que Jehová tiene sus pensamientos, son incuestionables, pero él tomó en cuenta la buena intención del corazón de David. Por ese motivo le dijo que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Asimismo, uno de sus descendientes, en este caso Salomón, sería el constructor de aquel templo. Aquí hace mención que en el nuevo mundo, el rey David se dará cuenta de la alegría de saber que el Rey, Jesucristo, el Mesías prometido, es su descendiente. ¿Qué más podemos mencionar de qué lección nos deja esto? Hay situaciones en las que no podemos hacer por Jehová todo lo que quisiéramos. Por ejemplo, tal vez la salud, las fuerzas, no nos permiten viajar y predicar tanto como antes, o a lo mejor apoyar la construcción de salones del reino, pero ¿qué hay de apoyar, motivar a quienes sí pueden hacerlo? Bueno, eso es lo que hizo el rey David. Párrafo 11. ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos del siglo I, aunque el reino no llegó cuando esperaban? La bendición fue el crecimiento. Al ver que se predicaba, se dieron cuenta de que su predicación estaba dando buenos resultados, iba creciendo. Y esa fue una gran bendición. Párrafo 12. ¿Qué hicieron los cristianos del siglo I durante una época de hambre? Respuesta: se apoyaron, se adaptaron y se apoyaron. Siguieron predicando, pero también no se olvidaron de sus hermanos. Y esto es interesante, que los apóstoles, quienes entendemos, se nos ha enseñado que ellos eran el cuerpo gobernante de aquel entonces, ellos usaban, por así decirlo, las donaciones, las contribuciones, las ventas de las tierras que muchos donaban para ayudar a los hermanos en un momento específico de esta hambruna. Es el modelo apostólico, pueden verificarlo en Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30. Párrafo 13. ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos durante la época de hambre? Bueno, según vemos, los que recibieron la ayuda vieron que Jehová los estaba cuidando de primera mano. También sintieron el amor por los hermanos que los estaban ayudando. Y es que no es lo mismo hablar y escuchar discursos bonitos y leer estudios bonitos del amor y que la hermandad. No es lo mismo leerlo, escucharlo, que verlo en acción, que verlo con nuestros propios ojos, no en un video de un broadcasting, no, verlo de primera mano. Y eso fue lo que sintieron nuestros hermanos del primer siglo. ¿Y qué hay de los que dieron la ayuda? Ellos participaron, por así decirlo, fueron usados por Jehová, y como dice Hechos 20:35, se sintieron muy felices, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, entonces vemos ahí cómo se adaptaron a los cambios y se apoyaron mutuamente. 14. ¿Qué le pasó a Bernabé y Pablo y cuál fue el resultado? Pablo y Bernabé iban predicando y las personas los escuchaban a ellos con gusto. Pero de repente todo cambió de manera inesperada. Fueron apedreados al grado que dieron a Pablo por muerto. Puede imaginarse esa escena. Bueno, en vez de abandonar su asignación, en vez de decir, ¿saben qué? Me regreso a la sede mundial que estaba en Jerusalén, me regreso con los demás miembros del cuerpo gobernante, porque Pablo era miembro de ellos también. Él estaba en el campo. Esto es curioso, un miembro del cuerpo gobernante
Era el apóstol Pablo, estaba en el campo predicando. Imagínese. Así que él pudo haber buscado la comodidad, él pudo haber estado, por así decirlo, en la sede mundial, que estaba en Jerusalén administrando las finanzas, coordinando, dirigiendo la obra de la predicación desde allá y enviar a otros jóvenes a predicar. Pero no, Pablo, un cristiano ungido, legítimo, con credenciales y miembro del cuerpo gobernante, estaba ahí predicando. Y lo apedrearon. ¿Y qué hizo? Se fue a otro lado a seguir predicando. Su buen ejemplo motivó y animó, fortaleció a los hermanos. Si nosotros no nos rendimos y seguimos perseverando, también recibiremos bendiciones. Nuestro ejemplo puede motivar a otros. Si soportamos las pruebas con gozo, tendremos la bendición de nuestro Señor en nuestras vidas. Párrafo 15. Y ahora entramos a lo que son los ejemplos de la actualidad. Antes de continuar, es importante, hermanos, que pensemos en las preguntas, porque esto, nuevamente queremos hacer la sinapsis. Sabemos, conocemos la historia de Jacob, la historia de David, el apóstol Pablo, sabemos esas historias. Quizá alguien diga, eso lo vi en historias bíblicas, pero ahora pensemos, elevemos esa comprensión a un siguiente nivel. ¿Qué habría hecho yo si hubiera estado en el lugar de Jacob? ¿Hubiera reaccionado de una manera violenta hacia Labán por su estafa hacia uno? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar de David? Al ver que no aceptaron mi buena intención de construir el templo. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en lugar de Pablo y veo cómo me apedrean por predicar? Y eso no es todo. El apóstol Pablo sufrió traiciones, sufrió desprecios de parte de los mismos hermanos. Así que uno piensa, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en lugar de él? ¿Valía la pena realmente complicarse tanto? Bueno, sin duda que valía la pena. Habían, sin duda, razones de peso para vivir, para tomar esas decisiones. ¿Cómo le ayuda este ejemplo a confiar en Jehová? O estos ejemplos, bueno, hemos visto. Sea cual sea la prueba que pasemos, Jehová va a hacer que florezcamos y prosperemos, incluso en medio de un desierto. Y ya vimos las lecciones prácticas que hemos aprendido. Al igual que Jacob, puede hacer que en nuestro camino por la vida encontremos personas, vecinos, familiares, hermanos espirituales, que sean como él, como Labán, personas que se aprovechan de otros, estafan a otros, sacan ventaja de otros que no cumplen su palabra, y así como Jacob mantuvo distancia, así debemos hacer nosotros también. En el caso del rey David, tenía una intención, pero no se realizó. Quizá perdimos un privilegio. Podemos seguir apoyando a nuestros hermanos, animándolos. Y al igual que Pablo, podemos perseverar. Quizás fuimos a algún lado, algún idioma, alguna congregación, a apoyar, y a lo mejor no recibimos respuesta positiva en el territorio, quizá de parte de los mismos hermanos. Bueno, como Pablo, podemos irnos a otro lado, donde Jehová nos siga usando. Ahora vamos a ver los ejemplos modernos. ¿Qué aprende usted del ejemplo del hermano Alexander Macmillan? Bueno, él era uno de los que coordinaban, dirigían la obra allá en tiempos del hermano Russell y del hermano Rutherford, y tenían sus entendimientos que hoy ya no están vigentes, que hoy, de hecho, ya no ni contamos con esas publicaciones. Eso es una situación también. Todas esas publicaciones están eliminadas, por así decirlo, pero el hermano tenía un entendimiento, y esto se corrió como pólvora. Ellos esperaban que allá en 1914 fueran llevados al cielo, y el hermano entendió, creyó, pensó, enseñó que ese iba a ser su último discurso. Luego, que no fue así,
se dio cuenta de que había pasado una vergüenza muy grande. El libro Proclamadores lo menciona: esta vez pasé la vergüenza de mi vida, hice el ridículo con aquel comentario que hice. ¿Por qué? Porque esto es un dominó. Cuando los hermanos que dirigen la obra hacen este tipo de conjeturas, esto se riega como pólvora, y esto lo que hace es poner en ansiedad a los hermanos que escuchan, porque ellos creen que ya es lo último y al final resulta que no. Entonces aprendemos que debemos tener cuidado, mucho cuidado, de no hacer conjeturas personales. No es que los hermanos creyeron eso fue lo que los hermanos que dirigían la obra creyeron y enseñaron, pero que si no era así. Entonces, eso nos enseña que debemos tener cuidado con no ir más allá de lo escrito, cuidar nuestras opiniones o conjeturas personales. Y bueno, ya pasó 1914, ya pasaron más de 100 años y seguimos aquí. También aprendemos que no debemos basar nuestra fe, nuestra adoración a Jehová en una fecha, porque entonces estaríamos sirviéndole a Dios por interés, por conveniencia. Pero al no saber cuándo exactamente viene, al dirigir nuestra vida porque sabemos que es lo correcto y queremos hacer lo correcto, estamos demostrando lo que hay en nuestro corazón. Así que, si llevamos mucho tiempo aguantando, debemos seguir adelante. No debemos dejar que los entendimientos de otros, los errores doctrinales, nos hagan perder nuestra fe en Jehová. Esto es un efecto muy contraproducente porque esta no fue la única vez que se tuvo un entendimiento. Vinieron más años, décadas después, y nuevamente, por alguna razón, los hermanos tenían sus entendimientos que creían que probablemente iba a pasar algo en una fecha específica. Algunos hermanos esto lo tomaron mal. Terminaron dejando la congregación y, más importante, dejando a Jehová, porque dijeron: no, se están equivocando, eso no está bien. Y aquí se acabó, porque no se cumplió lo que ellos esperaban. Así que nosotros debemos recordar que no basamos nuestra fe en hombres. Muy importante. Recuerde, su fe, cuando usted se dedicó, usted no se dedicó, escúchelo bien, usted no hizo una oración y dijo: voy a dedicar mi vida a hombres o a un grupito de hombres que dirigen. Usted no se dedicó así, usted se dedicó a Jehová. Y Él está en su santa morada, en el tercer cielo. Y aquí, en turno, hay algunos que dirigen la organización a nivel mundial. Lo que se hace, lo que no se hace, etcétera, etcétera. Pero Jehová nos da claro en la Biblia sus principios, y está claro ahí que nuestra fe debe estar basada en Él. Así, escándalos vergonzosos, situaciones que salgan a la luz, errores que se cometen por algo que se dijo y que si no era así, nuestra fe va a seguir hacia adelante en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Es muy importante. Párrafo 16. ¿A qué problema inesperado se enfrentaron el hermano Jennings y su esposa? El hermano le diagnosticaron una enfermedad mental. Tuvo que dejar su asignación de misionero. Era algo que los puso muy, pero muy tristes, porque no eran los planes. Ellos tenían como plan seguir su vida como misioneros en Ghana, y así se llama el país, Ghana, y ahí envejecer y dar su vida en el servicio hasta lo último. Y de un día a otro todo cambió. Ese fue el problema inesperado. Párrafo 17. ¿Cómo ha ayudado el ejemplo del hermano Jennings a otros cristianos? Bueno, aquí se mencionan dos. Una hermana dijo: jamás un artículo me conmovió tanto. La conmovió, dice el párrafo. Él tuvo que cuidar de su salud, y esto le ayudó a la hermana a ser equilibrada con ella misma, a encarar su situación con equilibrio. Uno a veces piensa que un cambio por circunstancias de salud es el fin del mundo, el apocalipsis, que uno ya no vale, que uno ya no sirve. Pero Jehová no define a sus siervos por un privilegio, por un puesto.
Irónicamente, los privilegios van y vienen, pero la vida eterna es para los cristianos fieles, no es para categoría 1, solo los misioneros, categoría 2, solo los betelitas, categoría 3, solo los precursores, y así en última categoría solo los publicadores. Jehová no maneja las cosas así. Quizá aquí en la tierra sí se manejan de esa forma, pero Jehová nunca maneja las cosas de esa forma. Está en las Sagradas Escrituras. Entonces la hermana recuperó su autoestima porque llegó a pensar que ella ya no valía por su situación. Otro hermano dijo que él tuvo que dejar su privilegio de anciano por más de 10 años, renunció, sí, de ser anciano por un problema de salud mental también, y él cuenta que se sentía fracasado, deprimido, que ya no valía, sentimientos de inutilidad, pero ver el ejemplo del hermano Jennings lo fortaleció, menciona. Así que ese es un punto muy interesante. Aunque no tengamos la vida que esperábamos, podemos ser un buen ejemplo de fe y de aguante, no por el privilegio que tengamos, sino por el ejemplo, nuestra conducta. Párrafo 18 pregunta, ¿qué aprendemos del ejemplo de la hermana viuda de Nigeria? Aquí se menciona que ya no tenían que comer en plena pandemia y hicieron con su hija su última comida y dijeron que iban a confiar en Jehová. No sabían que iban a comer después, pero los hermanos les entregaron un paquete con víveres, con provisiones, comida para 2 semanas. ¿Qué aprendemos de esto? Es importante orarle a Jehová, pero también es importante no olvidarnos de ayudar a nuestros hermanos. A veces los hermanos por pena no dicen su situación que les está aquejando, pero nosotros tenemos una cabecita para pensar. La hermana es viuda, tiene una hija, no tiene esposo porque es viuda, no tiene trabajo porque estamos en pandemia y no tiene quien la ayude, entonces necesita ayuda, es más que evidente, se sobreentiende. Aprendemos que hay que ser observadores. Quiero pedirles esto como un favor personal. Miren en su congregación local, o a lo mejor hay una congregación vecina, hermanos y hermanas mayores, viudas y huérfanos, que necesiten. No estamos hablando de mantenerlos y resolverles la vida económicamente, pero sí en cuanto a llevarles una bolsa con provisiones, una bolsa con alimentos. Esto les puede cambiar la vida, les puede ayudar. Es una forma en que Jehová usa a sus siervos. Hermano, es que esa no es nuestra responsabilidad. Dice la Biblia que cada quien lleva su carga de responsabilidad. Es verdad, pero la Biblia dice también que debemos llevar las cargas de los demás. Llévense las cargas unos de otros y así cumplirán la ley del Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no era que su ministerio era de ayuda social, pero Él predicaba a las multitudes, pero también les daba alimento. Claro, después les decía, ustedes me buscan solo por alimento, pero no los dejaba, no les decía, no era tajante en decirles que su ministerio era exclusivamente espiritual. Él compartía, Él daba. Así que eso nos deja en qué pensar. Si ese es el ejemplo del Cristo, y dice la Biblia que el cristiano verdadero debe seguir al Cristo, entonces, ¿qué impide que uno imite al Cristo ayudando a los hermanos, a las hermanas que están en necesidad en estos momentos? Y Jesús no pensaba, bueno, es que no es mi esposa, no es mi hijo, no son mis padres, no tengo por qué darles de alimento, ya mucho hice con bajar del cielo, dar mi vida como rescate y enseñarles, agradecidos tienen que estar. Jesús no razonó así, Él siempre dio más de lo que se esperaba de Él. Claro, esto va a depender de las circunstancias de cada quien, pero incluso los ancianos tienen instrucciones de reunirse y ver qué hermana mayor necesita algún tipo de ayuda. Porque lamentablemente es una situación que se vive. Los hermanos mayores muchas veces son olvidados por sus propios hijos, por su propia familia, y entre comillas, aparte de familia, son hermanos, entre comillas.
Pero con hermanos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Hermanos que son mis hijos, que son mis nietos, mis familiares, que van a la congregación, pero se olvidaron de mí. No, ellos tienen su vida, tienen su precursorado, pero no tienen tiempo para ayudar a los mayores. Es una lástima ver ese tipo de escenas. Entonces, les pido ese favor amablemente, que observemos a nuestra congregación, observemos hermanos que a lo mejor han enfermado recientemente, llevémosles una bolsa con víveres, con provisiones, con una ayuda para que se apoyen. Hagámoslo. Y estoy seguro, 100%, que Jehová observa ese tipo de acciones y bendice a los que son generosos. Ahora, si alguien no desea hacerlo, tampoco se trata de obligar a nadie. Pero ahí está el mensaje. Entonces, no solo repasamos lo que le pasó a la hermana, vimos lecciones prácticas, vimos qué haríamos nosotros. Entonces, es importante eso. No solo leer, sí, la hermana le llevaron víveres y qué bonito y ahí quedó. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿O qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos sido de los que ayudan a los hermanos? Por alguna razón hay hermanos que predican mucho, tienen un celo por la predicación, pero en cuanto a ayudar a otros son tacaños, lamentablemente. Tan tacaños que les es más fácil darle a alguien un tratadito que darle una ayuda. No queremos ser así. Jehová quiere que sus siervos seamos generosos y es uno de los frutos del cristianismo verdadero. No en decir que nos amamos, sino en hacer ese mandamiento, en amarnos con acciones, no con palabras. Es importante entonces pasar de las palabras, de los videos, de los discursos bonitos que hay que ayudar, que hay que amarnos, que se ha hecho esto, a hacerlo nosotros mismos. Y no solo los ancianos deben dar el ejemplo y dar la delantera en hacer este tipo de ayudas a los hermanos necesitados, sino por supuesto todos podemos apoyar. Bueno, la organización hoy maneja políticas diferentes. Ellos generalmente delegan esta tarea a las congregaciones locales, pero lo importante es hacerlo, y Jehová nos va a bendecir. Al debido tiempo Él dará a cada quien lo que corresponde tal cual. Ahora vamos al 19. Pregunta: ¿a qué tuvo que enfrentarse el hermano Alexei Yershov? Bueno, como menciona aquí, el hermano fue arrestado. Unos agentes llegaron a su casa, registraron y confiscaron sus pertenencias. Estuvo preso y encima de eso fue traicionado por una persona que fingió interés y que al final era un espía. Y tomó video y después lo presentó en su contra. 20. ¿Qué ha hecho el hermano Yershov para que su amistad con Jehová sea más fuerte? Él cuenta: con su esposa oran juntos a menudo. Él reconoce que no podría llevar todo esto sin la ayuda de Jehová. También estudia la Biblia y medita en siervos fieles del pasado. Párrafo 20. ¿Qué ha hecho? Bueno, eso ya lo comentamos. 21. ¿Qué aprendimos en este artículo? Aprendimos algo muy importante. La vida en este sistema es impredecible. Las cosas que hoy vemos, mañana van a ser otras, y es una constante el cambio. Pero sea como sea, Jehová está con el justo, con sus siervos justos, y los libra de sus pruebas. No es que Él nos quiere llevar en el camino fácil, pero Él nos observa cómo reaccionamos cuando llegan las pruebas, si aguantamos fielmente, y al final Él nos bendice, Él nos ayuda. Nunca dudemos de Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? Ni nos imaginamos cómo, pero lo ha hecho, y prueba de eso es que aquí seguimos. Y como dijo Pablo, para todo tengo las fuerzas gracias a aquel que me imparte poder. Bueno, hermanos, pues este fue el artículo de esta semana. Hemos podido analizar
cómo nos ayuda Jehová a tener un punto de vista realista en cuanto a lo que es la vida en este sistema. Vimos qué hizo Jehová para apoyar a siervos fieles de tiempos bíblicos y de tiempos modernos. Si usted está pasando una prueba en este momento, algo que se mencionó en este artículo, o a lo mejor algo que ni siquiera nos imaginamos, le invito a que se apoye en Jehová. Aférrese a Él. Solo con la ayuda de Él podremos salir adelante, un día a la vez. Hemos llegado al final de esta consideración. Gracias por estudiar con nosotros. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like y compartir este video. Bendiciones de Jehová y hasta la próxima.